Bienvenido a un video sobre derivado de una función exponencial. El objetivo de este video es diferenciar las funciones exponenciales. Vamos adelante y miremos las reglas. Si nuestra base es e, el derivado de a la x es igual a la x, esto es realmente muy asombroso. Esta función es su propia derivada, significa si evaluamos la función a un valor dado de x. El valor de la función también nos dice la pendiente de la línea tangente a ese valor x. La segunda fórmula aquí aplica la regla de cadena. Si el exponente es alguna función en términos de x, aplicaremos la regla de cadena. Y el derivado sería e para el primer x. Ahora, si la base del exponencial no es e, aviso, el derivado tendría un factor extra del registro natural a la x, y entonces, de nuevo, esta última regla es si hemos levantado a alguna función en términos de x, tenemos que aplicar la regla de cadena. Tenemos el registro natural a lo x suprime. Tomemos una mirada rápida a una prueba en bruto del derivado de la función f de x es igual a e para la x. Empezamos con la función exponencial básica, aplicamos la definición de límite de derivado, hacemos nuestra sustitución, haga alguna álgebra de lujo aquí, factora a la x, y lo que tenemos es a la x este límite especial. Y lo que pasaremos ahora es si sabemos el valor de a que sería este límite igual a 1. Entonces tendría el caso donde la función exponencial en su propio derivado. Y lo que hacemos es tomar el caso especial aquí. ¿Qué debe tener a para que este límite igual a 1? Bueno, si suponemos que es igual a 1, resuélvelo por a la h, y elevar ambos lados de la ecuación al poder de un h. Teníamos a igual a esta expresión aquí que podemos concluir que este límite es igual a 1. Entonces a sería igual a este límite aquí. Y por definición, este límite es igual a e, por lo tanto, tenemos a igual a e, así que cuando a es igual a e, volviendo al lado izquierdo, tenemos el derivado de a la x es igual a la x. Ahora, puede querer hacer una pausa y hacer una mirada más cercana a esta prueba, pero es la idea general. Ahora, el próximo caso es lo que hacernos si la base no es e. Bien, de algunas propiedades podemos reescribir a la x como e al poder de x registro natural a, pero en este formulario solo podemos aplicar la regla de cadena al derivado de a la u. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que el derivado de a la x es igual a este derivado. Así que dejamos esto igual a la u, la derivada de esta función sería e a la primera u. Ahora, el registro natural a es solo el constante. El derivado de u es solo un registro natural a, que nos da el registro natural a la x cuando a no es igual a e. De nuevo, puede querer pausar el video, mirar más claro esto, pero es la idea general. Vamos adelante y póngalo en la práctica. Digamos que queremos encontrar el derivado de cada una de estas funciones. Para el derivado de esta función, para encontrar el derivado de esta función, necesitaremos esta fórmula derivada e a la prima u x u, donde nuestro valor de u es igual a 6x. En primer lugar, tenemos el derivado de este término, que sería 10x al cuarto. 3x aquí está nuestra fórmula, e a la primera u. Eso sería e al poder de 6x suprime. El derivado de 6x sería 6. Podemos limpiar esto hasta 10x al cuarto. 18e. A la potencia de 6x. Ahora, en el número 2, debemos realizar que este es un producto de dos funciones. Llamaremos a la primera función f, y a la segunda función g para tener que aplicar la regla del producto. Y así lo que he hecho ya está configurado. Tenemos las primeras veces de función el derivado de la segunda, más las segundas veces la derivada de la primera. Vamos adelante y encuentre estos derivados y luego simplifique. Ahora, el derivado de e al poder de 2x, tendremos que aplicar de nuevo la regla de cadena. Así que nuestro derivado es e para la primera u x u, tenemos e al poder de 2x menos 2, más e al 2x el derivado de x al tercero que sería 3x cuadrado. Tenemos 2x cubierto, e al 2x más 3x cuadrado, e al 2x. Ahora, factoraré a este. Podemos ver que estos dos términos tienen un factor común de x cuadrado a la 2x. Ahora, si factoramos esto del primer término, nos quedaríamos con 2x. Si factoramos x cuadrado e al 2x fuera de este término, tenemos un más 3. Así que pondré el más 3 primero y el 2x segundo. Y ahora hay un derivado en forma factorizada.
Vamos adelante y pruebe otro. Aquí tenemos un cociente, por lo que en el lado derecho aquí escribí la regla del cociente. Recuerda su bajo de alto menos alto de bajo, bajo, bajo. Y aquí a la izquierda ya lo he configurado. Tenemos el denominador veces derivado del numerador, menos el numerador, veces el derivado del denominador en todo el denominador cuadrado. El derivado de e al poder de 3x sería e al 3xx subprime, 3, e al 3xx 6x al 5x al 12. Vamos a limpiar esto y luego vea si podemos factorarlo. Ahora, noté que el numerador tiene un factor común de 3x a la 5ta, e a la 3x. Factor que fuera. Así que nos dejaríamos con x, 2x hasta el 12. Y podemos ver que tenemos x al quinto aquí y x al duodécimo aquí. Esto se simplificaría y sería x al 7. Así que nuestro derivado final se vería así. Bueno, intentemos otra pregunta. Determinar la pendiente de una línea tangente a la función en el punto dado. Bien, sabemos para encontrar la pendiente de la línea tangente, tenemos que encontrar el derivado de esta función. Vamos adelante y hagamos eso. Sería 2x el derivado de al poder de 3x. Otra vez, hopefully estamos bonitos. Bueno, ahora reconociendo que nuestros nosotros serían iguales 3x. Así que vamos a tener e a la u, e a la 3xx menos 3. Así que nuestra función derivada es menos 6, e al 3x. Queremos encontrar la pendiente con una línea tangente en este punto. Necesitamos evaluar esta función en x igual 0. Del curso e al 0 sería 1. Menos 6 por 1 da una pendiente de menos 6. Vamos adelante y gráfica esta función y comprueba nuestro trabajo. Así que aquí está nuestra función, aquí está nuestro punto de tangibilidad. La pregunta es, esta línea tiene una pendiente de menos 6. Comenzamos aquí y bajamos 6 unidades y la derecha. Tenemos la línea correcta, que verifica nuestro trabajo. Vamos adelante y mire una pregunta de aplicación más. Más americanos compran alimentos y verduras orgánicos hechos con ingredientes orgánicos. La cantidad de en billones de dólares gastados en alimentos orgánicos de años después de 1995 puede aproximarse por esta función. Tenemos dos preguntas para considerar. Estimar las cantidades que los americanos pasarán en alimentos orgánicos en el año 2009. Así que la pregunta es ¿cuál es el valor de t que vamos a usar? Bien, basado en la pregunta, 1995 fue nuestro año base. Así que tenemos que tomar nuestro año deseado y restar 1995. Esto nos dará 14. Así que no es una pregunta de cálculo. Solo necesitamos evaluar a un valor de 14 para t. El segundo registro natural pone la base e, y tenemos aproximadamente 30.2. Ahora, si recuerda de la pregunta, fue $30.20 mil millones. ADT fue en 1.000 millones. Y la última pregunta, estimar la tasa en la que el gasto en alimentos orgánicos creció en el año 2006. Cuando escuchemos la palabra tasa o tasa de cambio debemos estar pensando en derivados. Entonces, necesitamos evaluar el derivado. Empecemos por encontrar nuestro valor de t. Eso nos va a dar un valor de 11 para esta pregunta. Pero en este queremos encontrar la tasa de cambio. Necesitamos encontrar el derivado. Recuerda que el derivado de este sería e para el primer uxu del curso t', del curso u' sería 0.18. Así que, simplificando esto, obtendríamos la función derivada aquí. Entonces, si simplificamos esto, obtendríamos esta función derivativa. Y ahora necesitamos evaluar esto en t igual 11. ¿Cuál nos da a nosotros aproximadamente 3.17? De nuevo, esto está en 1.000 millones de dólares, pero es una tarifa. Tan 1.000 millones de dólares, y el tiempo es en año, así por año en este mortismo instantáneo el 11. Ahora quiero volver a la calculadora de gráficos solo por un momento, y le muestre otra manera de que puede verificar su trabajo. Esta calculadora gráfica evaluará derivados a un valor específico de x, o en este caso t. Por lo tanto, si aceptamos nuestra clave de matemáticas, y desplazar hacia abajo a la opción 8. Si tipamos la función original, y voy a usar x en lugar t, luego tipo x, el valor de x queremos determinar el derivado en, que es 11.
nos dará la misma respuesta. Es una buena manera de verificar, pero estoy seguro de que su instructor quiere que muestre la función derivada. Ok, espero que ayude a explicar cómo encontrar el derivado de las funciones exponenciales. Gracias por ver.